Muy buenas tardes, queridos hermanos. De nuevo, los que aún se van a conectar, Dios les bendiga y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes de diferentes países del mundo o partes del mundo. Bueno, para empezar a estudiar la palabra de nuestro Dios, tenemos que agradecer a nuestro Dios por esta ocasión, por esta oportunidad. Y de una vez vamos a orar por este hermoso tema que hoy estaremos estudiando de nuevo. Así que vamos a orar, a pedir la dirección de nuestro Dios por este hermoso tema, hermanos. Amén. Amén. Hermoso y cariñoso Padre, que su morada está en la altura de los cielos, alabado y exaltado sea su santo y su glorioso nombre. En estos momentos, Señor, de nuevo, aquí estamos delante de su presencia, Padre. No somos, Señor, nada ni nadie sin ti. Por eso es que es necesario para nosotros acercarnos, Señor, con una alma hambrienta de tu presencia, Señor, con una alma hambrienta de tu palabra, Señor, ya que es tu palabra la que vivifica el alma, vivifica el espíritu, el corazón, el ánimo. Gracias, amado Padre Celestial. En estos momentos hemos de iniciar de nuevo con nuestro estudio de hoy, que no pudimos terminarla, Señor. Usa la vida de mi esposo, que pueda ser de gran bendición para cada uno de los jóvenes y jovencitas que se han de conectar en esta hermosa tarde. En Cristo Jesús se lo rogamos, use la voz de mi esposo, úselo como un instrumento tuyo, Señor, porque no somos nada, Señor, solamente necesitamos de tu poder y ayuda divina. Gracias, Señor Jesús. Amén. Nos colocamos en sus manos. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a seguir continuando con este tema sobre el andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Bueno, nuestro Señor Jesucristo también ordenó, no solamente ordenó para nosotros de no casarnos o juntarnos con los incrédulos, sino también que el Señor ordenó también al antiguo Israel que no se dieran, que sus hijos no se casaran con los hijos de los paganos, porque de los cananeos, porque alrededor el pueblo de Israel, alrededor de ellos rodeaban también naciones paganos, naciones idólatras que adoraban otros dioses. Pero aquí nos dice, el Señor ordenó el antiguo Israel que no se relacionara por casamientos con las naciones idólatras que lo rodeaban. Y no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Se da la razón de ello. La sabiduría infinita, previendo el resultado de tales uniones, declara, ¿por qué desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos? Entonces, ¿cuál es la razón? Porque Dios ordenó al antiguo de Israel que no dieran sus hijos a casamiento con las hijas de los cananeos, de los paganos. ¿Por qué? Porque iban a olvidar la ley de Dios, iban a olvidar a Dios mismo y olvidarán también y servirán ahora a dioses ajenos. Por eso, por casualidad, por eso Dios ordenó al antiguo Israel que no se casara con los incrédulos, con los idólatras, porque desviará su mente de sus hijos y adorarán a dioses ajenos. Dice,
Y el furio de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá presto. Porque dice, si no obedeces, entonces el furio de Jehová caerá sobre el pueblo de Israel y destruirá completamente el pueblo de Israel. Dice, porque tú eres pueblo santo a Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para ser un pueblo especial. Igual manera nosotros, Dios nos ordena que nos unamos con yugo desigual con los idólatras. ¿Por qué? Porque nosotros somos un pueblo santo. Tú eres un pueblo santo a Jehová tu Dios, dice aquí. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, un pueblo querido, un pueblo especial, apartado de las cosas cosas de la carne. Amén. Más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Nosotros somos un pueblo especial, más que todas las naciones de la faz de la tierra. Somos hermosos, preciosos delante de los ojos de Dios. Como dice la Biblia, somos como la niña de sus ojos. Por eso nos escogió a nosotros como un pueblo especial, más que todas las naciones de la faz de la tierra. Aquí nos dice, en el Nuevo Testamento hay prohibiciones similares acerca del casamiento de los cristianos con los impíos. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, declara, la mujer casada está atada a la ley, que mientras vive su marido, mas si su marido muere, libre es, cásese con quien quisiere, con tal que sea en el Señor. Aquí nos da una amonestación el apóstol Pablo, nuestro hermano en Cristo, que si la mujer está casada ahorita, si la señorita está casada con su esposo, está atada por la ley. Y cuando si uno de su esposo muere, pasa a descanso. Aquí nos dice que te puedes casar nuevamente con quiera, pero con tal que sea en el Señor, que sea en el Señor, que sea un joven consagrado a Dios, que teme a Dios y que guarde sus mandamientos, porque ese joven va a saber cómo respetarte, cómo amarte, cómo cuidarte, cómo llevarte en los caminos del Señor, cómo alcanzar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos dice, nos amonesta el apóstol Pablo, la mujer casada está atada a la ley, quien quisiera contar que sea en el Señor. Por ejemplo, si la mujer está atada con su esposo y se casa otra vez con otro hombre, adultera, porque todavía está atada con la ley de su esposo. Pero si su esposo muriere, queda libre de la ley. Queda libre para casarse con quien quiera, pero que sea tal en el Señor, dice así. También en su segunda epístola escribe, no os juntéis en yugo con los infieles, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, y qué parte infiel con el infiel, y que de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré en ellos, y apartaos, dice el Señor. Habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos. Ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré vosotros padre, y vosotros me seréis a mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí nos dice que nosotros somos un pueblo querido, un pueblo especial, que nuestro esposo es nuestro Señor, nuestro Padre, es nuestro esposo. Y nosotros
somos sus hijos de Dios. Por eso Amén. nos prohíbe Dios de juntarnos con un yugo desigual. ¿Por qué? Porque traerá cosas inmundicias que apartarán de su mente de creyente y adorarán a dioses ajenos. Dice, unirse con incrédulos es ponerse en el terreno de Satanás. Unirse con incrédulo es ponerse en el terreno de Satanás. Tenga mucho cuidado, porque si se une matrimonio con un incrédulo, con un creyente que no es ateo, está poniéndose cada uno de ustedes, jóvenes señoritas, se está poniendo cada uno en ponerse en el terreno de Satanás. Tenga mucho cuidado. Usted agravia al Espíritu de Dios y pierde el derecho a su protección. Cuando se une un terreno prohibido, pierde y se aleja la protección de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor no tiene nada con las tinieblas, con el príncipe de las tinieblas, no tiene con nada. Y si se uno de sus hijos o hijas, su protección de nuestro Dios se aleja, la abandona a su hijo y a su hija. Por eso tengan mucho cuidado. Si se une con el incrédulo, es ponerse un terreno de Satanás y pierde derecho de su protección de nuestro Dios. Aquí nos dice una pregunta: ¿puede usted incurrir en tales ventajas mientras pelea la batalla por la vida eterna? ¿Podrá aquel que busca gloria, honra, inmortalidad y vida eterna unirse con otra persona que le juzgue alistarse con los soldados de la cruz de Cristo? Vosotros, los que profesáis elegir a Cristo como vuestro Maestro y obedecerlo en todas las cosas, ¿habéis de unir vuestros corazones, nuestros intereses, con personas regidas por el príncipe de la potestad de las tinieblas? Claro que no, porque desviará al creyente a creer en Dios y adorará un Dios ajeno, un Dios idólatra, un Dios que tiene oído, tiene ojos, pero no ven, no oyen. Son nomás un stauta que no hace milagros. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque si unimos con incrédulos estamos pisoteando en el terreno de Satanás y que el diablo nos va a atrapar completamente y nos va a destruir y nos va a dejar el camino del Señor. Vamos a pensar andar, ahora vamos a ser hijos del diablo o hijas del diablo, porque estamos pisoteando un terreno que pertenece a Satanás. Por eso debemos tener mucho cuidado. Por eso dice la palabra de Dios en Salmo 119, su versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así dice la palabra, que la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies, que lumbrera mi camino, que lumbrera nuestro camino. Dice, nunca debe el pueblo de Dios aventurarse en terreno prohibido. El casamiento entre creyentes e incrédulos ha sido prohibido por Dios, no ha sido prohibido por nosotros, sino que ha sido prohibido por nuestro Dios que creó el matrimonio, que creó la creación. Él lo ha prohibido, que no se unan, que nunca el pueblo de Dios debe aventurarse un terreno prohibido, nunca, jamás. Pero con demasiada frecuencia el corazón inconverso sigue sus propios deseos. Tristemente, nuestros corazones inconversos, si realmente nosotros no está en corazón inconverso la palabra de Dios, tristemente vamos a ser engañados. Tristemente el enemigo nos va a atrapar fácilmente para que vamos a
entrar en su terreno para que nos destruya completamente. Por eso, si nuestro corazón no está en converso a la palabra de Dios, preocúpense. Es mejor preocuparse. ¿Por qué? Fácilmente será atrapado por las trampas y las hechazas del enemigo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Porque dice la palabra de Dios, el corazón es engañoso, más que todas las cosas. Mas Jehová Dios conoce los corazones. Por eso debemos tener mucho cuidado. Si nuestro corazón está inconverso, lamentablemente, fácilmente vas a entrar en el terreno de Satanás. El casamiento entre creyentes e incrédulos ha sido promovido por Dios. Pero con demasiada frecuencia el corazón inconverso sigue sus propios deseos y se contraen casamientos que Dios no sanciona. Si quiere usted, querido joven, señorita, que Dios bendiga tu matrimonio, uníñase con un hermano o una hermana que sea de nuestra fe para que Dios bendiga su matrimonio. Amén. Porque si usted se une con un crédulo, olvídate, Dios no va a bendecir ese matrimonio, sino lo que va a bendecir es el diablo, que va a destruir completamente sus vidas y van a adorar a dioses ajenos. Por eso, si queremos que Dios bendiga nuestro matrimonio, cásense que sea en el Señor. Por esta causa, muchos hombres y mujeres están sin esperanza y sin Dios. En el mundo murieron sus aspiraciones nobles, y Satanás los sujeta en su red por una cadena de circunstancias. Los que son dominados por la pasión y el impulso tendrán que cosechar una mies amarga en esta vida. Y el impulso y su conducta puede resultar en la pérdida de su alma. Si se une con el incrédulo, perderán su alma, su vida, su espiritual, su alma, cuerpo y espíritu perderán hasta que el diablo te cabe totalmente y te destruya completamente. Por eso hay que tener demasiado cuidado, ser sabios, inteligentes, pedir a Dios sabiduría y inteligencia, y Él os dará sabiduría y inteligencia. Si somos fieles a nuestro Dios, como dice su palabra en Romanos, si estamos con Dios, ¿con qué contra nosotros, hermanos? Amén. Por eso hay que tener demasiado cuidado, pedir la sabiduría infinita para que Dios nos pueda encaminar en nuestros caminos, que sean nuestros caminos rectos delante de los ojos de Jehová. Amén. Dice, me han sido mostrados los casos de algunos de los que profesan creer la verdad y han cometido el gran error de casarse con personas incrédulas. Tenían la esperanza de que el cónyuge incrédulo aceptaría la verdad. Muchos jóvenes o señoritas piensan unirse con un crédulo, piensan que ganarían para Cristo, pero tristemente lo que van a ganar es el diablo, que tratarán que el creyente se desvíe del camino del Señor, porque aquí nos dice, me han sido mostrados los casos de algunos de los que profesan creer la verdad y han cometido el gran error de casarse con personas incrédulas. Tenía la esperanza de que el cónyuge incrédulo aceptaría la verdad, pero esta después de alcanzar su objeto se halla más lejos de la verdad. Pero después de alcanzar su objeto se halla más lejos de la verdad que antes, y luego empiezan los trabajos sutiles, los esfuerzos continuos del enemigo para apartar el creyente de la fe. Por eso debes tener cuidado, porque el diablo es muy astuto.
El diablo es como león crujiente buscando que devorar. Él sabe nuestras debilidades, Él sabe nuestros decaídos, Él sabe todo de nosotros. Por eso hay que tener mucho cuidado de no encaminar un terreno que es de Satanás, sino hacer como Josué. José, el hijo, el que amaba mucho a su hijo, su padre era Jacob. José fue fiel a Dios, fue tentado, el diablo lo quiso apartar de los caminos de Dios. ¿Qué hizo José? Su esposa de Póntice, el que era el brazo derecho de Faraón, su esposa, le estaba conquistando a José, tratando de desviar la mente hacia los órdenes de nuestro Dios. Pero ¿qué hizo José? Se alejó, huyó, se apartó, porque él sabía que caminar y pisotear un terreno de Satanás desviaría la mente y su carácter hacia Dios. Y él sabía que unirse con yo desigual es desagradar a su Dios. Por eso José se apartó, huyó de la tentación y ganó la victoria. Pero son pocos como José. Lamentablemente son pocos como hizo Josué. José, lamentable nosotros a veces caemos. Las mujeres son muy, perdón por esta palabra, pero las mujeres son muy astutas, muy astucia. Sabe cómo atraer un joven cristiano para que desvíe la mente, desvíe del camino del Señor. Como le pasó a este que fue escogido por Dios. Por eso dice la palabra de Dios, aún en los escogidos engañarán. Aún en los escogidos tratarán de engañar el enemigo, desviarán del camino del Señor, como fue ese Sansón. Sansón era un elegido de Dios, escogido por Dios. ¿Y qué pasó, Sansón? Se desvió del camino del Señor, se desanimó, se desvió y se casó con esa mujer, Dalila, una farisea, una astuta mujer que conquistó su corazón a Sansón y desvió, se apartó de los caminos del Señor. Por eso hay que tener mucho cuidado, queridos jóvenes. Hay muchas mujeres en el mundo. Donde estamos ubicados, si vamos en el centro donde estamos ubicados, hay muchas prostitutas. Hay muchas mujeres buscando hombres. Donde estamos aquí ubicados en el centro, hay muchas perdición en ese centro. Hay muchas prostituciones, mujeres andando buscando desviar a los hombres. Por eso hay que tener mucho cuidado. Donde vivimos en las ciudades igual, hay mucha perdición en la ciudad. Pero Dios nos manda a que predicar en la ciudad, rescatar almas para el Señor, no para que vivamos solamente aquí y hacer nada, sino aquí para predicar el Señor, llamar almas para Cristo. Por eso, queridos hermanos, hay que tener mucho cuidado de no pisotear un terreno prohibido que no agrada a nuestro Dios. Dice, muchos están perdiendo ahora sus intereses y confianza en la verdad. Ya muchos jóvenes, muchas señoritas están perdiendo sus intereses hacia la verdad. Antes miramos jóvenes señoritas que predicaban, visitaban a los enfermos, sanaban, todo haciendo la obra de Dios. Ahora vemos que ese joven se desvió, se apartó.
Hay muchos casos dentro de nuestro mensaje que se ha apartado de los caminos de la verdad presente. Hay muchos que se han desviado. Por eso nosotros nos toca ser firmes en Dios y estar preparados por cualquier cosa. Porque nuestro Dios será nuestro guardia. Si oramos a Él, siempre nos va a cuidar y nos va a proteger de peligro, de accidente o de las trampas y las hechanzas del enemigo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Porque se han lesionado anteriormente con la incredulidad, despidan una atmósfera de duda y descreimiento. Ven y oyen la incredulidad y finalmente la aprecian. Aún tienen valor de resistir a esta influencia, pero en muchos casos su fe queda imperceptiblemente minada y finalmente destruida. Hermano, queridos hermanos, realmente es triste. Es triste ver jóvenes, señoritas, siendo desviados y han pisotado el terreno de Satanás, ya adorando a dioses ajenos, ya adorando cosas que agradan al mundo. Ahora ya son hijos e hijas del diablo. Pero nosotros debemos a tener confianza en Dios, ejercer nuestro amor, nuestra confianza en Dios, no perder la vista hacia Cristo, como hemos leído en la mañana, poner nuestra mira en las cosas de arriba, no de estas cosas de esta tierra, porque muertos sois y nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Amén. Por eso, queridos hermanos, que tener mucho cuidado, mucha precaución, porque esta vida cristiana no es fácil. Nos trae luchas, nos trae tentaciones, nos trae pruebas, pues estamos peleando la buena batalla de nuestra fe. Hay que sujetarnos en las manos de Dios para que ganemos la vida eterna. Amén. Y aquí nos dice, es algo peligroso aliarse con el mundo. Es muy peligroso, aquí nos dice, es algo peligroso aliarse con el mundo. ¿Lo puedes leer si quieres? Dice, es algo peligroso aliarse con el mundo. Satanás sabe muy bien que la hora del casamiento de muchos jóvenes, tanto de un sexo como del otro, cierra la historia de su experiencia religiosa y de su utilidad. Quedan perdidos para Cristo. Tal vez hagan durante un tiempo un esfuerzo para vivir una vida cristiana, pero todas sus luchas se estrellan contra una constante influencia en la dirección opuesta. Hubo un tiempo en que era para ellos un privilegio y un gozo hablar de su fe y esperanza, pero luego llegan a no tener deseo de mencionar el asunto, sabiendo que la persona a la cual han legado su destino no se interesa por ello. Como resultado, la fe en la preciosa verdad muere en el corazón y Satanás teje insidiosamente en derredor de ellos una tela de escepticismo. Entonces, bueno, ahí dice que a lo mejor este joven, la señorita, hubo un buen tiempo en la cual se gozaba de hablar de su fe. Se interesaba mucho a hablar de Dios, pero cuando ve que su cónyuge con el que se ha unido, cuando la mira que no comparte el mismo deseo, el mismo anhelo de servir a Dios, entonces lo que pasa allí es que dice que se desanima, ¿sí? Y así poco a poco él también se va a ir desanimando, o sea, se va a ir vacilando su fe y cuando uno se da cuenta, pues ya no hay,
ese amor a la verdad. Ya no hay ese amor a Dios de como cuando antes le servía. Por eso aquí es que nos dice la sierva del Señor, nos dejó relatado estas bonitas historias, bonitos escritos que nos escribió para que nosotros nos apartemos de esos peligros de Satanás, porque es Satanás el que actúa pues de alejarnos del amor a la verdad. Por eso es que en los consejos de Dios, allí está, queridas jovencitas, jóvenes, allí está la palabra de Dios. Es cuestión de acudir a Él y escuchar y analizar de que no tenemos que aliarnos con el mundo porque nos van a apartar de la fe, de nuestra fe, del amor a la verdad, del amor a Dios. Y uno cuando nos vamos a dar cuenta después, pues ya estamos también alejados, ya estamos adorando a los ídolos también. Cuando te vas a dar cuenta ya hasta haces fiestas también. Por eso es que queda estrictamente prohibido la unión con los incrédulos, así como nos relató hace rato la palabra de Dios, de que la unión con los incrédulos no lo aprueba el Señor. No lo aprueba, ¿por qué? Porque andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Claro que no. No pueden andar dos juntos si no hay acuerdo, si no va a haber acuerdo en cuanto a la fe, al amor a Dios, al servicio a Dios, no va a haber acuerdo. Porque una muchacha del mundo le gustan las fiestas, le gusta vestirse como el mundo, le gusta usar pinturas, le gusta usar joyas caras y todo le gusta eso. Pero un joven cristiano, sabemos que un joven cristiano, sabemos que cuando Dios nos alcanza, tenemos ese fervor de servirle. No sé cómo te fue tu experiencia cuando después de que aceptaste a Cristo en tu corazón tenías ese fervor, ¿verdad? De hablar de Dios, evangelizar pues el amor de Dios a la gente. Es lo que a mí también me pasó, evangelizar a la gente. Tenía ese fervor en mi corazón. ¿Por qué? Porque es algo tan precioso poder servir a Dios en nuestra juventud, en nuestra adolescencia. Es algo bonito. Y más aún cuando no estás casado, es bonito servir a Dios. Porque no hay muchos cargos, ¿no? Pero tristemente es que cuando una jovencita está con ese anhelo, con ese deseo de servir a Dios y se junta con un mundano, con un no de otras denominaciones fuera de la fe, pues ahí va a haber el problema, ¿no? Ahí va a haber la ventaja de Satanás obrando en esa vida, en esa preciosa vida, con la preciosa vida que Cristo compró, no con plata, no con oro, sino con la misma preciosa sangre de Cristo. Entonces fuimos comprados con precio muy alto. La gracia de Dios es tan grande para con nosotros. Así que nuestro cuerpo le pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros mismos para estar usándola así como nos plazca, como nos conviene hacer, que decidamos hacer, no. Nuestra decisión, nuestros planes debe de estar sujeto, ¿dónde? A la voluntad de Dios. Amén. Amén. Vamos a seguir leyendo. Dice,
El cónyuge creyente razona que, dada su nueva relación, debe conceder algo al compañero que ha elegido. Asiste a diversiones sociales y mundanas. A principio lo hace de muy mala gana, pero el interés por la verdad disminuye y la fe se tuerca en duda e incredulidad. Ahora Cuando, sí que ahí dice que su fe se va a torcer en duda y su fe en incredulidad. Y es algo triste ver eso en muchos jóvenes que pierden la fe, tuercen. Y las escrituras, las dudas entran en sus corazones, en sus vidas. ¿Por qué? Porque ya no creen en eso, sino que ya definitivamente realmente serán predominados por otras cosas, por el amor hacia esa mujer, por amor hacia su esposa, ¿sí? Y más adelante lo van a mencionar aquí en el escrito, por amor a sus esposas, este rey. Y todos los conocemos quién era este rey, que era el rey Salomón. Él tuvo 700 reinas, 300 concubinas, pero por amor a ellas, ¿sí? Porque casi la mayoría de ellas eran, ¿cómo se le diría? Paganas. Eran paganas. Idólatras. Que sacrificaban a sus dioses, sus ídolos. Y lamentablemente es que este rey, pues, se convirtió en dudas, ¿sí? Lo que antes creía, se le convirtió en dudas. Ahora entró la duda de que si era verdad, real, la palabra de Dios, o que si Dios era real, porque hasta podemos ver que por su incredulidad él fue, y por amor a estas mujeres, y porque él también ya la duda ya le estaba predominando. Entonces lo que él hizo era que lo que le pidieron era que, bueno, pues hiciera el altar para sus ídolos. ¿Y qué hizo este rey? Lo hizo, cayó en eso. ¿Por qué? Porque le predominó lo que es la duda. Por eso Dios es tan sabio, tan amoroso, tan cariñoso de decirnos: hija, no te metas allí, o hijo, no te vayas allá. Es como le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Dios nos dice: no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Por eso, jóvenes, queridos jovencitos, jovencitas, acerquémonos más a Dios. Sigamos a Dios, sigamos adelante hasta donde nosotros podamos, pero no con nuestros propios esfuerzos, sino con el propio poder de Dios, con la ayuda divina del Salvador. Entonces, asiste a divisiones sociales y mundanas. Al principio lo hace de muy mala gana, pero el interés por la verdad disminuye y la fe se tuerca en duda e incredulidad. Nadie habría sospechado que esa persona que antes era un creyente firme y concienzudo, que seguía devotamente a Cristo, pudiese llegar a ser la persona vigilante y llena de dudas que es ahora. Oh, qué cambio realizó ese casamiento imprudente. ¿Qué debo ser todo creyente? Que ahora nos pregunta, ¿qué debo ser todo creyente? Que se encuentra en esta situación, en esta penosa situación, que nos dice, ¿qué debe ser todo creyente cuando se encuentre en esa penosa situación?
¿Qué prueba de integridad de los principios religiosos? Con firmeza, debemos tener con firmeza, digna de imitación, debe decir francamente, soy cristiano. A conciencia, en tu mente conciencia, debes decir, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Creo que el séptimo día de la semana es día del reposo bíblico. Así debe repetir su conciencia para que evite la penosa situación. Nuestra fe y principios son tales que van en direcciones opuestas. No podemos ser felices juntos porque si yo sigo adelante para adquirir un conocimiento más perfecto de la voluntad de Dios, llegaré a ser más diferente del mundo y semejante a Cristo. Si usted continúa no viendo hermosura en Cristo ni atractivos en la verdad, amarán al mundo, el cual yo no puedo amar, mientras disciernen espiritualmente. Amén. Sin discernimiento espiritual, usted no podrá ver los derechos que Dios tiene sobre mí, ni podrá comprender más mis obligaciones hacia el Maestro a quien sirvo. Por lo tanto, le parecerá que yo le descuido por los deberes religiosos. Usted no será feliz, sentirá celos por el afecto que entregó a Dios. Y yo igualmente me sentiré asediado por mis creencias religiosas. Cuando sus opiniones cambien, cuando usted responda a la exigencia de Dios y aprenda a amar a mi Salvador, podremos reanudar nuestras relaciones. Aunque duela la mente, si nuestro amigo que era nuestro amigo y lo amamos, aunque sea nuestro amigo, queridos hermanos, es mejor apartarse de él cuando se desvía del camino del Señor. Aunque duela, aunque no quieres, pero debes primeramente obedecer a Dios. Porque realmente, si amas a Dios, todo va a ser posible para usted. Amén. Por eso, queridos jóvenes, si tienen un amigo que es parte de nuestra fe, o señorita, una amiga que es parte de nuestra fe, se está desviando, alcánzala, ayúdala, ora por ella y predica la palabra de Dios. Y si no quiere y se desvía, lamentablemente no te juntes, apártate. Aunque te duela, aunque te cueste, pero apártate de ella, porque se ha desviado del camino del Señor y te afectará a ti de igual manera. Por eso, apártate. Nos dice el Señor, apartaos y no toquéis lo del mundo. Porque, O sea que siempre tenemos que estar repitiendo, como dice la palabra de nuestro Dios. Francamente, nosotros tenemos que repetir estas palabras. Soy cristiano a conciencia, ¿sí? Creo que el séptimo día de la semana es el día de reposo bíblico, ¿sí? Ahí tenemos que, o sea, la sierva del Señor nos escribió que en nuestra conciencia tenemos que estar repitiendo. Soy cristiano, ¿sí? Soy cristiano. Creo que el séptimo día de la semana es el día de reposo bíblico. Entonces también nuestra fe y principios son tales que van en direcciones opuestas. No podemos. Es lo que hay que decirle, responder, ¿no? a nuestras amistades, ¿sí? Fuera del cristianismo. Tenemos que responder, mis principios son tales que van en dirección opuestas a los de ti. Ajá.
No podemos ser felices juntos, ¿sí? Siempre hay que repetir eso y decir, no podemos ser felices juntos. ¿Y será cierto? Es cierto, ¿sí? No podemos ser felices juntos porque si yo sigo adelante para adquirir un conocimiento más perfecto de la voluntad de Dios, llegaré a ser más diferente del mundo y semejante a Cristo. Si yo me apego más a Dios y me pongo a analizar más las escrituras, ¿sí? Y alcanzar la perfecta voluntad de Dios, llegaré a ser más diferente del mundo y semejanza a Cristo. O sea, seremos diferentes al mundo y semejantes a Cristo. Si usted continúa no viendo hermosura en Cristo ni atractivos a la verdad, es lo que debes responderle a tu amigo, tu amiga, tu novia, tu novio, si no es cristiano. Si usted continúa no viendo la hermosura en Cristo ni atractivos en la verdad, que es la palabra de Dios, amará al mundo. Si no contemplas la hermosura de Cristo, en Cristo, y atractivos a la verdad, amarás al mundo, ¿sí? Al cual yo no puedo amar. Yo no puedo amar el mundo. Usted sí lo puede amar, ¿sí? Porque ha vivido así, ¿sí? Pero yo no puedo amar. Hay que ser claros. Como dice la palabra de Dios, sean vuestros sí, sí, vuestro no, no, ¿sí? Si alguien te invita a salir, hay que ser claros y decir, no puedo, porque no compartimos la misma fe. ¿Usted cree en el domingo? Yo creo bíblicamente que el séptimo día de la semana es el día del reposo. Y como usted no lo cree, no podemos ser felices. Hay que ser claros, hermanos, hermanitas, ¿sí? No puede, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Sin discernimiento espiritual, usted no podrá ver los derechos que Dios tiene sobre mí. Sin discernimiento espiritual. Si usted no tiene discernimiento espiritual, amiga o amigo, ¿verdad? No podrás ver los derechos que Dios tiene sobre mí. Ni podrá comprender mis obligaciones. ¿Hacia quién? Hacia el maestro a quien sirvo. No lo podrás mirar. ¿Y es cierto? Es cierto. Porque digamos que si se llegan a unir en matrimonio, la jovencita podrá decir, si es cristiana, podrá decir, voy a congregarme con mis hermanos, ¿no? Y podrá no tener discernimiento de las cosas espirituales. ¿Y para qué tanto congregarse? ¿Verdad? Es lo que van a contestar primero. ¿Para qué te vas a ir a congregar? Solo para ir a ver el pastor o el hermano tal o la hermana tal, ¿verdad? No van a tener el discernimiento espiritual. A lo mejor la jovencita quiere ir al templo a congregarse porque siente el hambre y el vacío que necesita ser lleno de la palabra de Dios. Porque todos sabemos en nuestra experiencia cristiana, la palabra es viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma. Pero es algo que no se va a hallar en el mundo. Es algo que no se va a hallar en las otras denominaciones, en la Iglesia Católica. No se va a hallar otro fuera, no, o en otra parte, no. O sea, la llenura que nosotros necesitamos, lo hallamos en la verdad, en Cristo. Por eso aquí nos habla claramente que sean vuestros sí, sí, vuestro no, no. Y hay que responder, usted no puede amar
lo que yo amo, ¿verdad? Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. ¿Amén? Lo que es carne, piensa en las cosas de la carne. Lo que es espíritu, en las cosas del espíritu, dice la palabra. Sin discernimiento espiritual, usted no podrá ver los derechos que Dios tiene sobre mí, ni podrás comprender mis obligaciones hacia el Maestro a quien sirvo, ¿sí? Porque nosotros comprendemos nuestras obligaciones que tenemos hacia el Maestro a quien servimos. ¿Y cuáles son esas obligaciones que comprendemos? Las obligaciones de servir, de amar a Dios, de sujetarnos en obediencia, día a día con la ayuda y el poder de Dios. Esa es nuestra obligación. Amar a nuestro prójimo, pero amar también el llevar el mensaje a las almas que todavía están en pecado. Por lo tanto, le parecerá que yo le descuido por los deberes religiosos. Así hay que decirle, ¿no? Hablar claro, ¿sí? Porque luego te va a parecer que yo te voy a descuidar por mis deberes religiosos, ¿sí? Porque yo voy a estar acercándome más a mi maestro. Voy a buscar y a servir a mi maestro. Y usted le parecerá que le voy a descuidar por mis deberes religiosos. Es bueno y es ser claro en cuanto a esto, jóvenes, señoritas, y decirle esto al joven, tu pretendiente, que no sea de este mensaje y que no sea adventista, ¿sí? Aquí nos dice, usted no será feliz. Eso hay que ser claro en ese punto, ¿sí? No hay que prometerle, te voy a hacer feliz por mi creencia, lo voy a dejar aparte y voy a amarte, voy a hacerte feliz. Porque no hay que mentir, no hay que decir eso, porque después no vas a hallar la llenura en esa persona, ¿sí? Ni una persona nos puede dar esa llenura, esa palabra de vida del gran maestro, ¿sí? Por eso hay que ser claro, usted no será feliz conmigo, porque yo amo la verdad. Amo a Dios, a mi maestro. Sentirá celos, hay que decir también eso, ser claro, sentirá celos por el afecto que entrego a Dios. ¿Y si es cierto? Sí es cierto. Porque se supone que entre parejas debe de haber amor, atención, cariño, debe de haber todas esas cosas. Pero si uno no es creyente, si la joven o la señorita que se une con un cristiano no es creyente, se va a sentir sola. ¿Por qué? Porque uno sentirá mucho afecto a Dios, entregará todo por servir a Dios, y la otra persona se queda pues solita y no siente ese cariño, esa atención. Por eso es que aquí nos habla claro que hay que ser claros con esa persona y decir, sentirá celos por el afecto que entrego a Dios, ¿sí? Y yo igualmente, dice, yo igualmente me sentiré aislado por mis creencias religiosas. Yo igualmente, dice este joven, me sentiré aislado. ¿Por qué? Por mis creencias religiosas, ¿sí? Cuando sus opiniones cambian, cuando usted responda a las exigencias de Dios y aprenda a amar a mi Salvador, podremos reanudar nuestras relaciones. Ahí lo está diciendo claro, ¿sí? Cuando sus opiniones cambien, hay que ser claro con el joven y con tu pretendiente, con la señorita o con
señorito o el joven, el muchacho, hay que ser claros y decirle cuando tus opiniones cambien, cuando usted responda o respondas las exigencias de Dios, ¿sí? Cuando respondas las exigencias de Dios, cuando llegues a amar a Dios, cuando llegues a servir a Dios, cuando aceptes a Dios, cuando cambies tu vida por amor a Dios y aprendas a amar a mi Salvador, podremos reanudar ¿qué? Nuestra relación. Ahora sí que podemos ser amigos, podemos ser novios, o podemos ser prometidos cuando tú aprendas a amar o cuando usted aprenda a amar a mi Salvador. Tan fuertes son las palabras, ¿verdad, queridos amigos, hermanita? Es duro decir todo esto, pero vale la pena decirlo para apartarnos de muchos peligros, de muchos males que vendrán por causa de nuestra desobediencia. Así que ánimo, mis queridos jóvenes, señoritas. Realmente he visto las consecuencias, no en mi persona, no porque yo la haya experimentado. En familiares he visto experiencias que destruyen tu comunión con Dios, tu vida espiritual con Dios. Depende de ti, depende de tu conciencia, de lo que has escuchado hasta acá, de lo que has aprendido hasta acá, depende hasta dónde quieras llegar con tu vida. Si quieres ser salvo, si quieres pues alcanzar, ¿no?, la ira de Dios, pues adelante. Como dice en Eclesiastés, anda, dice Eclesiastés 11:9, no muy me acuerdo porque el 12 es acuérdate joven y el 11:9 dice anda joven según en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe, recuerda, dice, que de todas estas cosas Dios te traerá a juicio. Amén. Ahorita es un tiempo de gracia en la cual estamos viviendo. Pero ya no es tiempo, queridos jóvenes, señoritas, de estar caminando con nuestros propios ojos, con nuestros propios deseos, pasiones que el mundo te ofrece. Así ataca Satanás con las pasiones del mundo para que te apartes y te alejes de Dios. Pero como dice la palabra de Dios, pero recuerda que sobre todas estas cosas Dios te traerá a juicio, juntamente con todas tus obras encubiertas o que hayan salido a la luz. Todo saldrá a juicio, ¿sí? Por eso es que ahí están los consejos de Dios. Y si eres un joven o una señorita que ahorita tienes un compromiso con un joven con el que te vas a juntar, pero que compartan la misma fe, qué bueno. Hay que llevarlo. Hay que llevarlo a las manos de Dios y hacerlo bien las cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces Satanás también tienta, o sea, el enemigo te ataca. Pero por eso es que jóvenes, señoritas, ahorita estamos en un tiempo de tentación, en un tiempo donde Satanás está
batallando día a día para desviarnos de la fe de Dios. Por eso es que entreguémoslo en las manos de Dios. Y si estás enamoradito de un joven, de una señorita dentro de la fe, es mejor orar por él o ella y no ir más allá. Porque como dice la Escritura, que es necesario que nosotros nos apartemos de las tentaciones, de las fornicaciones, ¿sí? Del adulterio. No cometer nada fuera del matrimonio. Porque como dice la Escritura, sean cosas encubiertas o que hayan salido a la luz, Dios te traerá a juicio. Así que mucho ánimo. Dios te ama mucho. Dios se interesa por ti, por tu vida espiritual. Él no quiere que perezcas. Él no quiere que sufras en la ira venidera, ¿sí? Que viene pronto. Por eso es que ánimo, mis queridos jóvenes, señoritas, sigamos adelante en el servicio y en el amor a las cosas de Dios. Les invitamos de todo corazón a que busquemos a Dios de todo nuestro corazón y que le sirvamos a Él. Ya para concluir, queridos hermanos, vamos a leer la historia del rey Salomón, cómo fue su chasco, cómo fue que se apartó de las leyes de nuestro Dios. Amén. Y que nos dice el primero de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 11 y adelante. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 y adelante. Ya para terminar, hay muchos párrafos más, pero les deseamos que estudien el libro del lugar cristiano. 59. El lugar cristiano, capítulo 59. Que siga leyendo. Ese libro es muy interesante. Pero Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1, dice: Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las moabitas, amonitas, edomitas, sedonías y eteas. O sea, todas sus esposas eran amonitas, edomitas, senoditas y aldeas. Naciones de las cuales Jehová habló dicho a los hijos de Israel: no entréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 esposas, imagínate. Salomón era muy inteligente, era muy famoso, muy rico, muy sabio, muy inteligente. Imagínense, un hombre así, desviado por el enemigo. Por eso dice la palabra de Dios: aún los escogidos engañarán, aún los escogidos caerán, se desviarán del camino del Señor. Así es. Por eso, lamentable, el rey Salomón era muy sabio, era muy inteligente, Sí. era muy rico, era muy famoso. Pero, tristemente, sus 70 esposas desviaron sus ojos y empezó a adorar a dioses ajenos. Porque le dijo a Jehová, a Salomón, que no permitas que los idólatras entren en el pueblo de Israel, porque desviarán sus mentes y adorarán a dioses ajenos. Pero Salomón no obedeció
desobedeció, pensó introducir dioses ajenos dentro del pueblo de Israel. Pues sigue diciendo, y aconteció que cuando Salomón era viejo, sus esposas inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto para que Jehová, su Dios, como le fue el corazón de su padre David. O sea, su corazón de Salomón no era perfecto, como fue su padre David. Porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los Sedoneos, y a Malcón, ídolo abominable de los amonitas, porque eso dio una diosa que adoran los sedonios, que se llamaba Astarot, y también que adoraban los amonitas. Su diosa era Milcón, porque se desvió y empezó a adorar y siguió a sus dioses de sus esposas. Así es. Y hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus esposas extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Imagínate tan terrible pecado que cometió nuestro rey, el rey Salomón. Realmente ese pecado no lo interesa, no es un pecado así, pero para el vista de Dios es un peligroso pecado delante del Hijo de Dios, porque cometes adulterio a nuestro Dios, porque somos su iglesia, somos un pueblo adquirido y hemos cometido adulterio a nuestro Dios, apartado, dimos la espalda a nuestro Dios. Le dice, y se enojó Jehová. Jehová se enojó contra Salomón, por cuanto su corazón se habla desviando de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Imagínense, por su misericordia, Dios, su misericordia, todavía hablaba con Salomón, que apártate. Y Salomón muy terco, no quiso obedecer a Dios. Igual a nosotros, por la misericordia de Dios, por su amor por nosotros, por sus hijos, por sus hijas, que no quieren que se desvíen de sus caminos. Nos invita, nos llama la atención cada uno de nosotros, pero nosotros somos muy incrédulos, muy tercos de obedecer la palabra de Dios, de obedecer a nuestro Dios. Si nuestro corazón no está en converso, tristemente no vamos a obedecer la ley de Dios. Porque este joven, este viejo, este famoso, sabio, inteligente, rico, fue atrapado por el enemigo, fue desviado. Por eso, queridos hermanos, se enojó Jehová contra Salomón. Y le había mandado acerca de esto, que no sigues dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no me has guardado mi pacto, y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti, y te entregaré a tu siervo que fue a Jeroboam. Ahí cuando se partió Jerusalén por el pecado de Salomón. Una mitad fue a Jeroboam y el otro fue el hijo de Salomón que se llama Roboam, que fue partido en partes el pueblo de Israel, Jerusalén, por el pecado de Salomón. Por eso, queridos hermanos,
debemos de tener mucho cuidado. Aquí, como mi esposo nos ha mencionado, todo lo que comete, Dios nos traerá a juicio. Y vamos a recibir nuestro castigo pronto, si no obedecemos a nuestro Dios. Amén. Así que aquí nos dice el libro. Así que aquí nos dice. Ya para terminar, ¿puedes chupar? Por favor. Dice, existen hombres situados en la pobreza, en la oscuridad, cuya vida Dios aceptaría, yacería de autoridad en la tierra y de gloria en el cielo. Pero Satanás obra con insistencia. Satanás obra insistiendo al hombre y a la mujer que caigan sus trampas para derrotar los propósitos divinos y arrastrar a esos hombres a la perdición mediante su casamiento con personas de tal carácter que se te pone directamente en el camino de la vida. Muy pocos salen triunfantes de este conflicto. Muy pocos salen triunfantes de este conflicto. Satanás conocía los resultados que acompañarían la obediencia y durante los primeros años del reinado de Salomón, que fueron gloriosos por la sabiduría, la beneficencia y la integridad del rey. Procuró introducir influencias que minasen industriosamente la lealtad de Salomón a los buenos principios y le dijeron separarse de Dios. Por el relato bíblico sabemos que el enemigo tuvo éxito en ese esfuerzo. Y Salomón hizo pretexto con Faraón, rey de Egipto, porque tomó la hija de Faraón y trajeronla a la ciudad de David. Imagínense. A formar alianza con una nación pagana y a sellar el pacto casándose con la presencia idólatra, Salomón despreció temerariamente la sabia disposición que Dios había tomado para conservar la pureza de su pueblo. La esperanza de que su esposa egipcia pudiera convertirse no era sino una débil excusa para aquel pecado. En violación de la orden directa de que su pueblo permaneciese separado de otras naciones, el rey unió su fuerza con el brazo de la carne. Durante un tiempo, Dios en su misericordia compasiva pasó por alto esta terrible equivocación. La esposa de Salomón se convirtió y el rey, por una conducta prudente, podía haber mantenido un jaque, por lo menos en gran medida. Las fuerzas malignas que se producían habían destacado, pero Salomón había comenzado a perder la vista de la fuente de su poder y gloria. Y a medida que sus inclinaciones cobraban accidente sobre la razón, aumentaba su confianza propia y procuraba cumplir a su manera el propósito del Señor. Así que Salomón se desvió completamente de las manos de Dios y él empezó a aumentar su propia confianza y procuraba cumplir a su manera el propósito de nuestro Dios. Muchos cristianos profesos piensan como Salomón. Muchos profesos cristianos piensan como Salomón, de que aumentaba su propia confianza y procuraba cumplir su manera de propósito de Dios. Por eso muchos cristianos que profesan ser cristianos piensan como Salomón, que puede unirse con los impíos, porque su influencia sobre los que están en el error de su tarea benéfica, pero con demasiada frecuencia, al quedar ellos mismos entrampados y vencidos, denunciarían a su fe sagrada.
sacrifican los buenos principios y se separarán de Dios. Un paso conduce a otro hasta que al fin se colocan donde ya no pueden tener esperanza alguna de que romperán las cadenas que los atan. Así que, queridos hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos aumente fe, nos aumente amor, nos aumente fuerza y poder hacia Él. Hay que mirar las cosas de arriba, no de esta tierra, porque somos comprados en Cristo, en Dios. En nuestra vida está escondido en Cristo, en Dios. No seamos como el rey Salomón, que su propia confianza cumplía a su manera el propósito de Dios. No debemos hacer así, no hacer cumplir la voluntad de nuestro Dios. Como dijo nuestro Señor, he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. No he venido a cumplir a mi manera. No he venido aquí a cumplir la voluntad de nuestro Padre que me envió. Amén. Así que, queridos hermanos, queridos jóvenes, señoritas, que Dios les bendiga un feliz inicio de semana. Que el Señor bendiga grandemente. Bendiciones y que para el próximo sábado, si nos presta vida, vamos a seguir continuando dando este testimonio, consejos de la sierva del Señor. Amén. Vamos a orar. Que amoroso Padre que estás en el cielo, santo, 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 y alabado sea su único nombre. Amén. Oh, que amoroso Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú tienes esperanza. O si no tienes esperanza, fe y aumento de amor. Ayúdanos a aumentar nuestro amor, nuestra fe en ti, Señor, para no ser atrapados con el enemigo, Señor. Que nuestros corazones hoy, en este día, podamos sujetarlo en tu divina voluntad. Amén. Señor, ayúdanos a seguir adelante. Bendice a los hermanos, a los jóvenes y a las señoritas. Que les dé sabiduría, que usted les dé sabiduría para escoger un buen camino para su vida futura y su vida presente. Cuídalos y protéjalos, Señor. En el nombre de su Hijo amado Jesús, que Él merece toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.